Te acordás de Cromañón, de las inundaciones, de Once, y también te acordás de la valiente intervención de policías, de bomberos y de ambulancias. Pero Carlos Sica también estaba ahí con su equipo, ayudando a cicatrizar las heridas del alma. Carlos Sica fundó el primer equipo de psicólogos sociales que acompañan a los afectados en las diferentes catástrofes, como AMIA, el accidente de Once y las múltiples inundaciones de Luján. Desde 1991, con su red de 150 psicólogos sociales, buscan comenzar a sanar las heridas del alma, brindando contención psicológica a las víctimas y familiares en las diferentes situaciones. Al igual que los bomberos voluntarios, reciben el llamado de emergencia que los pone en acción, ya que con la atención inmediata ayudan a recuperar el equilibrio emocional y la prevención de futuros daños psicológicos. Carlos y su equipo están ahí, abrazando el dolor. Un trabajo silencioso y cauteloso que se introduce en el alma de cada uno de ellos. Hola Carlos, bienvenido acá al Primer Paso. Muchas gracias por acercarte acá al programa. Al contrario, gracias por tenernos en cuenta e invitarme. No, por favor. Carlos, hay muchas maneras de aproximarse a este tema, pero yo quisiera, a través de un título que les han puesto y que me parece que grafica mucho todo lo que vamos a conversar después. ¿Por qué les dicen bomberos del alma? Ajá. Bueno, sí, realmente es una forma de llamarnos que han tenido en algún momento en los medios de comunicación, porque lo asocian al tema de los bomberos, ¿no? Que dicho sea de paso, nosotros tomamos muchos aspectos de ellos, los consideramos primos hermanos. Sí. Nada más que ellos se dedican a la ayuda física, rescatar personas, bueno, todo lo que ya sabemos, sí. Y nosotros lo hacemos, pero la angustia, tratar de aliviar, mitigar la angustia que tienen las personas que están atravesando un hecho traumático. Claro. Y de ahí la asociación, ¿no? Bomberos del alma. Está muy bien. ¿Y por qué tenés esa preocupación por ocuparte de ese tema que a lo mejor no es lo que uno ve a través de los medios de comunicación, como bien decís vos, ¿no? Ante una tragedia, claro. Estamos hablando de tragedias grandes, ¿no? Que han ocupado este país, Cromañón, inundaciones, AMIA. Digo, ¿por qué esa preocupación por esta, digamos, esta área o este área del hombre que a lo mejor no está tan a la vista a través de los medios? Perfecto, mirá, me diste el pie con esto de que no está tan a la vista. El EPS, nuestro equipo, lo creamos en el año 1991. Buscamos antecedentes en el mundo para no arrancar de cero. Y en ese entonces todavía Internet no había llegado plenamente a la Argentina. Sí. No era fácil conectarse con distintas instituciones, distintos países. Y todo lo que nos llegaba era material de psicología de la guerra. Ajá. Pero los tratamientos postraumáticos, ¿no? Con las personas que habían tenido el trauma de la guerra. ¿Y cómo nace tener que crearlo como lo creamos? Por eso que no está a la vista, pero que si alguna virtud tenemos los psicólogos sociales es poder detectar la necesidad. Porque somos seres de necesidades. Los seres humanos somos seres de necesidades, que dicho sea de paso solo se pueden satisfacer en vínculos con otros. Ajá. Por eso desde que nacemos hasta que morimos nos vinculamos. ¿Y cuál es la gran necesidad que yo detecté? Que toda la ayuda ante cualquier tipo de hecho traumático era de orden físico. Hay heridos, van a llegar las ambulancias, los médicos, se los va a llevar a centros asistenciales, bomberos van a apagar un incendio o a rescatar las víctimas, evacuados por inundaciones tan continuadas en nuestro país, lamentablemente, y que se les da techo, abrigo, alimento. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa con la angustia que están atravesando esas personas? Y no había quien se ocupara. Por eso comenzamos a armar el equipo. Y se empezaron a ocupar. Y nos empezamos a ocupar. ¿Y con qué se encontraron? Bueno, en principio nos encontramos con algo totalmente impensado. Cuando nosotros pensamos cuáles podrían ser los escenarios de nuestras intervenciones, pensábamos mucho en las inundaciones, que son frecuentes. Pero en marzo del 92 fue el atentado a la Embajada de Israel. Ajá.
Nosotros ahí estábamos en la sede de la Asociación de Psicólogos Sociales, en la calle Hipólito Yrigoyen, estábamos muy cerca, y fuimos, pero no como equipo, todavía no estábamos institucionalizados. Fuimos y empezamos a asistir, a contener a las personas, un escenario caótico sí, totalmente. Sí, que era el que uno miraba a través de la tele. Y ¿no? ahí nos mirábamos entre nosotros y todos pensamos lo mismo. Qué suerte que estamos armando esto. Bueno, a partir de ahí, del 92, fueron distintas, con inundaciones, con evacuados, motín en la cárcel de Caseros, que ya no existe, donde los familiares acudían desesperados porque había una represión dentro del motín y decían, me matan a mi hijo, se tiraban al piso y ahí no nos alcanzaban los brazos para sostener a tanta gente. Y en julio del 94 vino el atentado a la AMIA, que fue una de las intervenciones que, digamos, bueno, nos choqueó a todo el país, ¿no? Sí. Pero a nosotros como equipo fue una intervención muy larga, duró 7 días y 7 noches. Por suerte somos un equipo muy numeroso, somos más de 100, Ajá. y eso permite los relevos. Cuando decís intervención, ¿qué tenemos que entender? Porque uno lo que puede imaginar Claro. es una primera aproximación al shock, pero ¿qué significa eso? Bueno, intervención? es primero una intervención en el sitio, en el lugar de la emergencia. Ajá. Nosotros concurrimos, de ahí lo de los bomberos voluntarios, ¿no? Lo bombero que del tomamos alma. de los bomberos del alma. Llegamos lo más rápido que podemos. Siempre hay un equipo de primera respuesta y de avanzada que llega al lugar para hacer su tarea y evaluar la magnitud, porque de acuerdo a la magnitud ya se va disparando para que empiecen a armarse los relevos, ¿no? Claro, claro. Bueno, y nuestra intervención es incondicional, digamos, no son de tiempo reloj. Como los pasos que seguimos con el asistido, nosotros planteamos que somos asistentes y ellos asistidos. Nosotros no somos terapeutas, ni ellos son pacientes. Ajá. Están con conductas muy alteradas, pero son normales esas conductas ante un hecho que irrumpió de esa naturaleza. Claro. Y es incondicional. Hasta que no completamos las 4 etapas de nuestra intervención, no nos retiramos. Por eso hay intervenciones que duran, bueno, Cromañón, otra tremendamente fuerte, duró más de 7 días, más de una semana. ¿Y hay un parámetro común a todas estas catástrofes cuando te acercás a esa persona que está choqueada, digamos? Interesante, porque sí hay un parámetro común. La angustia ante un hecho que irrumpe en la vida cotidiana de la persona lo saca del tiempo y del espacio. Claro. Yo digo, es una verdad muy de perogrullo, pero nos desaloja de la cotidianidad. De esto, mañana llevo a los chicos al colegio, Claro. voy al trabajo. No, ahí ya desapareció todo. Ese es un punto en común. Y el otro, el más profundo, es que los seres humanos tenemos 3 estados del yo. Estado padre o madre, estado adulto y estado niño. En cualquier intercambio se pone más activo un estado que el otro. Una persona que le dice a otra, no, cuidado, viene un coche, ay, gracias. ¿Qué activó? El estado padre, que cuida y frena. Claro, claro. El estado adulto es el que nos manejamos cotidianamente, si no me apuro no llego. Y el estado niño, que tiene que ver no con un estado de inmadurez o infantil, tiene que ver con el niño que fuimos entre los 3 y los 6 años. Como Entonces, esa sensación de desamparo, digamos. de desamparo con los casos que estamos hablando. Claro. O de berrinche cuando nos frustramos. Nada más cuando éramos niños, a esa edad, golpeábamos el piso. Sí. Ahora decimos, bueno, está bien, no importa, no te preocupes, pero reaccionamos, ahí activamos el estado Qué niño. bárbaro. Y todas estas personas impactadas por un hecho traumático tienen el estado activo niño. Yo suelo decir, lo que vemos son envases de adultos, pero lo que está conmovido, con mucho miedo, con incertidumbre, es ese niño o esa niña. Por eso en el primer momento la palabra como concepto no puede ser escuchada, que es lo que muchas veces la gente se equivoca, porque cuando alguien está emocionalmente mal, se le trata de explicar, no escucha, o decirle, bueno, pero calmate, no es tan grave, no.
¿Y qué sí escucha? El abrazo, el sostenerle la mano. Entonces vos le sostenés la mano y te aprietan la mano fuerte, que te están diciendo qué suerte que estás acá conmigo. Más adelante en la intervención vendrá la etapa de poner en palabras. ¿Y todos aceptan ese abrazo o hay situaciones y situaciones? Trabajamos mucho cuando estábamos armando los futuros escenarios de intervención, lo que nosotros llamamos en psicología social escenas temidas. Es imaginarnos qué es lo peor que nos puede pasar. Claro. Y las escenas temidas más fuertes nuestras eran, ¿y si cuando llegamos nos rechazan? Porque no nos llaman la gente, el hecho nos convoca. A veces defensa civil, a la madrugada, cuando todavía los medios de comunicación no se enteraron, por ahí nos convocan. Y entonces esa era la escena temida nuestra, el rechazo. Cosa que desde la primera intervención nos dimos cuenta que era nada más que una escena temida, porque esto sería, mira, reiteramos lo de los bomberos, esto sería que una persona que se le empieza a prender un foco de incendio en la casa, lo iba a apagar, se le prende otro, y ya se le empieza a prender fuego, sale a la calle desesperado y llegan los bomberos. Esta persona no va y le dice, no, esperen, ¿a ustedes quién los llamó? Claro, claro. No, qué suerte que llegaron los bomberos. Bueno, cuando ya nos ven a nosotros, nos reconocen rápidamente. La presentación no es muy larga, estamos acá para acompañarlos en este momento. Nos miran, las manos cruzadas, psicólogo social, ya saben. Y lo del abrazo, si es rechazado o no, lo mismo que el encuentro, no hay rechazo porque hay mucho trabajo para cómo lograr el encuentro, sin invadir a la persona, respetando sus silencios. Los silencios no son como ausencia de ruido, son silencios que yo permanezco al lado tuyo, vos estás mirando hacia el piso, yo también, y te acompaño, vos aceptaste mi compañía. Y no es que te dejo solo, vos te sentís contenido y acompañado. Aún sin hablar. Sin hablar. Qué bárbaro. Y entonces no hay rechazo porque trabajamos mucho eso y nuestra percepción, porque no hay ningún libro ni ningún manual de instrucciones para decir cuándo, en qué momento, o si lo abrazo o no lo abrazo. Ah, la percepción te dice, estás necesitando un abrazo, y abrazás y la persona se agarra. Ahora, Carlos, más allá de esa tarea impresionante que contás, evidentemente hay una situación de dolor muy fuerte. ¿Cuál es la tarea de ustedes en ese sentido? ¿Es tratar de aliviar ese dolor, tratar no sé, de que lo canalicen, de que no se profundice? Bien. ¿Qué se hace con ese dolor que Bien. es objetivo y que pasó? El dolor es insoslayable y nosotros no pretenderíamos nunca el hecho de evitar el dolor, Claro. la pérdida de un ser querido, pero sí nosotros decimos evitar que los asistidos, los que están pasando por esos momentos, le agreguen sufrimiento al dolor. ¿Qué es agregarle sufrimiento al dolor? Sintéticamente, para no extenderme demasiado, hay un sentimiento que aparece siempre, la culpa. Los seres humanos enseguida, ante un hecho que nos impactó, tendemos a culparnos. Ay, yo no lo tendría que haber dejado ir. Claro. La caída de Puente Colgante en Chubut con un colegio, un contingente que hizo un viaje, 4 años estuvieron preparando el viaje. Se subieron al puente, que era muy precario, aguantaban nada más que 4 o 5 personas para sacarse una foto de una escuela de un barrio muy humilde de Merlo. Y se cedió el puente, murieron 8 chiquitos y la directora. Una de la mamá de estos chiquitos, de todo el proceso de acompasar, acompañar, después que pudo desahogar y llorar, y poner en palabras, cuando llega la etapa de poner en palabras, en un momento me dice, yo no lo tendría que haber dejado ir. Oh. ¿Y qué apareció ahí? La culpa. Ahora, imaginémonos lo que es para una madre hacer este circuito.
yo lo dejé ir. Y porque lo dejé ir, se murió. Yo tengo la culpa. Claro. Con el dolor de la pérdida, con el tiempo, de alguna manera se va mitigando y con el duelo, pero con la culpa. Y entonces hacemos mucho hincapié en que la persona no le agregue sufrimiento. Sencillamente como en esas conversaciones me había contado otras madres en la escuela que estuvieron 4 años preparando ese viaje. Los chicos vendiendo rifas, juntando cartones y vendiendo cartones, los maestros, todo. Entonces yo hice que me recorriera todo eso. Le pregunté, ¿y cómo empezó esta idea del viaje? Esto empezó hace 4 años. Y me contó todo. Cuando llegó el momento clave, le dije, nombrándola, siempre nombramos al asistido, es una forma de contención también. Y digo, perdóname, y ahí nombro a la persona. ¿Y vos te parece que podrías no haberlo dejado ir? Después de preparar algo 4 años. Suponte que la noche anterior le dijera, no vas. Entonces hizo una reflexión de unos instantes, dijo, no, claro, ¿cómo no lo iba a dejar ir? No, fue una fatalidad. Bien. Y en general, el dolor pasa ¿por dónde? ¿Por la pérdida de un ser querido? ¿Por lo material? ¿Por el impacto que significó eso que sufrió? ¿Hay también un común denominador? Claro, hay digamos, grados, podríamos decir, ¿no? de afectación o de dolor. Claro. Si hay la pérdida de un ser querido, esa es la máxima. Claro. Y si ese ser querido es un hijo, como nos pasó lamentablemente con la tragedia de Cromañón, todos adolescentes, eso es lo peor que le puede pasar a un padre, ¿no? Pero después hay pérdidas materiales que causan mucho dolor. Por ejemplo, pero cuando yo digo pérdidas materiales, seguramente todos pensamos en, perdí la casa. Claro. En las inundaciones, cuando nosotros llamamos la etapa, ahora en Luján, recientemente, bueno, ya la gente nos recibe como si fuéramos de la familia. Cuando llamamos la etapa del regreso a casa, que los acompañamos cuando regresan a la casa, y te van mostrando, ve, hasta acá llegó el agua, hasta acá, y está la marca del agua, ¿no? En la pared y demás. Y te van contando todo, ¿no? Y te van mostrando. Parece que necesitaran más ojos para absorber tamaño desastre, ¿no? Y se perdieron los escarpines que yo guardaba de mi hijo. Y perdí las fotos, perdí todo. Entonces, cuando hablamos de algo material, sí, una foto, un escarpín, pero no es algo material. Es algo de parte de su identidad, de su historia, que no lo recupera más. Carlos, estoy seguro que tendrás dentro también de ese mundo de tragedia y de dolor historias que planifican o que dan, o que uno puede encontrar un costado positivo ante una situación así. ¿Te animás a contar alguna? ¿Tenés alguna en la cabeza? Bueno, tengo muchísimas imágenes, ¿no? Atesoradas y guardadas por esa parte de uno que se conmueve, que si no, no podríamos intervenir. Y después quedan. Hay una que seguro que me va a acompañar hasta el último día de mi vida, que fue ante el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza. Ajá. Eso fueron más de 40 horas a la intemperie, de día, de noche, porque los rescatistas estaban tratando de encontrar los cuerpos, ¿no? Rescataron muchos cuerpos con vida, pero lamentablemente al final hubo tres fallecidos, ¿no? Y el papá de uno de los chicos que apareció recién a la mañana del segundo día, otras familias por ahí todavía tenían la esperanza de que aparecieran con vida y no estaban tan desgarradoramente angustiados como estaba este papá. Hacía mucho frío, le habían traído la gente de Defensa Civil y demás una frazada, le habían acercado una silla, esto en la calle, y estaba tapado con una frazada, pero desgarrado de la angustia, hecho un ovillo, la familia sentada en el cordón de la vereda acompañándolo, y yo muy lentamente ingresé a ese núcleo tan cerrado de esa familia, ¿no? Sin palabras. Sí, sí. Y me senté, y pasó X cantidad de tiempo. Y en un determinado momento yo percibí, por identificación, sentís lo que el otro siente, como que ya no podía respirar. Y ahí me levanté, me acerqué, me puse como casi a sus espaldas y 4 palabras le dije. Y es la intervención que más voy a recordar toda mi vida. Le dije,
yo soy Carlos, permitime. Y él me miró. Y entonces me acerqué, le puse las manos en la espalda y empecé a hacerle un masaje en la espalda. Apenas le puse las manos en la espalda, él hizo así como que me está comunicando, qué bien. Y a partir de hacerle ese masaje en la espalda, que nosotros como técnica también hablamos de abrazos que son maternajes y paternajes. El maternaje es incondicional. La madre abraza y el hijo siente que se puede quedar toda la vida ahí. Sí. El padre abraza contenedoramente, pero tiene un final. Bueno, ahora a la vida. Entonces, de ese paternaje firme, amoroso, pero con firmeza, fui pasando a un maternaje. Lo abracé así con mi brazo izquierdo y lo rodeé y con mi mano derecha se la puse acá en la frente. Y él hizo así. Este para mí es el gesto más contenedor que puede existir, porque nos lleva al estado niño, cuando hablábamos al principio, de cuando algo nos había caído mal y salíamos corriendo al baño para devolver, mamá venía atrás y nos agarraba y la mano acá. Sí, sí. Y entonces, después de unos minutos, me volví a sentar. Habían pasado, después yo seguí con otras familias y demás, como X cantidad de tiempo, y en el bar que estaba en la esquina, que nos posibilitaban para ir al baño y demás, fui a tomar un té porque hacía mucho frío. Y estoy sentado en la mesa, esperando que me traigan el té, y él entra para ir al baño, con su frazada, y él entra. Y cuando así nos cruzamos la mirada 2 segundos, para no invadir, y pasa por detrás mío, y cuando pasa por detrás mío yo siento una mano en mi hombro que me aprieta. Qué bárbaro. Y yo automáticamente le puse la mano arriba de él. Él me dijo, cuando yo dejo de hacerle el masaje, me miró y me dijo, gracias, Carlos. O sea, él me dijo 3 palabras y yo le dije 4. Y después, con esa mano en el hombro, me dijo, gracias, otra vez. Y yo le dije, por favor, sin hablar. Bueno, esa no me la voy a olvidar nunca, jamás en mi vida. Impresionante. Carlos, te propongo lo siguiente. Me gustaría mostrarte un pedacito de una película y sobre ese pedacito de una película hacer un comentario y charlar un ratito más, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, buenísimo. Dale. Ahí la vemos. I know we're all pretty small in the big scheme of things. And I suppose the most you can hope for is to make some kind of difference. But what kind of difference have I made? What in the world is better because of me? Bueno, ¿qué cosa en el mundo es mejor gracias a mí? Decía la película. ¿Qué te lo preguntás, mejor dicho, te lo respondés todos los días. Sí, sí. Primero, qué pregunta fuerte, existencial, ¿no? No pasar por este mundo sin haber influido en algo positivo. Sí, yo me la respondo a través de los hechos después de cada intervención, que es, yo considero que en definitiva termina siendo mi misión en esta vida, ¿no? Pero no solamente por la gratificación de haber en algo aliviado esa angustia en esas personas en esos momentos, desde ya que es eso, ¿no? Pero también en el de que hayamos formado este equipo. Siempre por ahí la cara más visible soy yo, que soy el que lo creó y el coordinador general, pero el EPS no existiría si no fuera todos nuestros colegas, nuestros compañeros que están todo el tiempo así, atentos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este ratito, por esta entrevista. Fue un gusto enorme. Aprendimos un montón y bueno, nos estamos viendo próximamente. Dale. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, al contrario. Bueno, y nosotros seguimos con otras historias de personas y de empresas que también vale la pena conocer porque se ocupan de los demás. ADT, día y noche protegiendo lo que más querés, porque vivir tranquilo es vivir mejor. Aprovecha la instalación y el equipo sin cargo. Más de 7 millones de hogares ya nos eligieron. Llámanos al 0810-555-1313. Desde Asuntos Públicos trabajamos con varias instituciones del Estado. Argentina es un país federal y la seguridad, al ser una competencia reservada de las provincias, eso nos obliga o nos lleva a que tengamos que estar involucrados y relacionándonos con distintos niveles de gobierno en todo el país. Desde el Estado Nacional, sea con Policía Federal o con fuerzas de seguridad o con Ejército, Armada, con policías provinciales, con bomberos,
también con policías locales últimamente, que digamos, muchos gobiernos locales están desarrollando sus propias fuerzas de seguridad. Nos lleva también a estar en contacto con ellos. Somos la empresa líder de seguridad en el mundo y queremos que nos vean como socios estratégicos. Queremos posicionarnos y que entiendan que la complementariedad de la empresa con los intereses de la policía, con los intereses de las fuerzas de seguridad, pueden generar una sinergia muy positiva para el ciudadano, para las fuerzas y también para nosotros. Tenemos 3 áreas básicamente donde nos queremos posicionar, que es en el área de formación. Nos involucramos con unidades educativas, con centros de formación de oficiales, de suboficiales, de capacitación de bomberos, también con vecinos. Muchas veces lo que hacemos es dar charlas de prevención, de uso de botonera antipánico, de capacitación para los técnicos de las policías, de capacitación para los centros de monitoreo, de operarios de los centros de monitoreo. Se genera una sinergia muy positiva con distintos niveles de las fuerzas de seguridad que redundan en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? De los vecinos que están afectados por la inseguridad hoy en día, que es bastante importante en el país. Es fundamental y nosotros tenemos una participación muy activa en las cámaras del sector, porque entendemos no solamente la empresa en sí, sino la industria representada en las cámaras del sector, pueden articular y pueden coordinar mejor muchas de estas políticas o lenguajes, o generar lenguajes comunes de comunicación con las fuerzas de seguridad, que de nuevo van a redundar en beneficio del vecino, ¿no? Para nosotros es fundamental que el Estado nos vea como socios estratégicos, complementarios del deber que tienen ellos de prestar seguridad, de proveer seguridad. Nosotros podemos generar muchas eficiencias y podemos ayudarlos mucho en ese deber que tienen ellos de prestar asistencia y brindar seguridad al ciudadano, ¿no? Y tenemos tecnología y medios y conocimientos. Si no pudiéramos articularnos, todo ese esfuerzo se convertiría en ineficiente.